Bien, justo lo último que vimos en la clase pasada son las diferencias entre ibuprofeno y paracetamol. Estas diferencias para la evaluación sí tienen que tenerlas muy claro. Esto para la evaluación lo marcan porque esto sí va, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a ver lo referente al sistema nervioso. Vamos a ver lo general del sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso se divide en dos. El central, que abarca el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que abarca todos los nervios que salen del sistema nervioso central y se distribuyen a través de todo nuestro organismo. La principal función del sistema nervioso es controlar todo el funcionamiento de los órganos y sistemas que conforman nuestro organismo. Vamos a ver las principales patologías a nivel del sistema nervioso. Las ansiedades, muy frecuentes hoy en día. La ansiedad es un estado, ¿verdad?, de tensión, de depresión, de disconfort, o sea, de falta de bienestar que experimenta un paciente y que se genera como consecuencia de que se siente en peligro continuamente. Bien, y puede ser que tenga una razón válida, o sea, una razón conocida, o puede que no tenga ninguna razón. Tenemos también los trastornos de pánico, que son aquellas situaciones donde el paciente experimenta un terror pero extremo. Y ese terror va acompañado de síntomas a nivel del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, enrojecimiento. Es decir, no solo es que la persona tiene la sensación de terror, sino que su organismo responde como que realmente estuviera ante una situación de peligro. Generalmente no dura más de 10 minutos. Tenemos luego lo que son las fobias. Las fobias pueden existir hacia cualquier objeto, situación o animal, y es una situación de miedo extremo ante el objeto, el animal o la situación que genera la fobia. Luego tenemos los trastornos obsesivos compulsivos. Son un tipo de patología donde hay pensamientos y conductas que se repiten continuamente. Y son tan intensas esas conductas que logran alterar lo que es la vida diaria del paciente. Por ejemplo, hay personas que son obsesivas compulsivas con el orden, con la limpieza, con los horarios, etc. Tenemos también el insomnio, que también es algo muy común en la población actual, que es la incapacidad que tiene la persona para iniciar el sueño. Puede presentarse un insomnio de dos tipos. Uno, que es la incapacidad para iniciar el sueño, y el otro es para mantenerlo una vez que lo ha iniciado. Tenemos también la depresión, muy también actual, dada los ritmos de vida tan acelerados que llevamos, ¿no?, donde es una sensación de decaimiento, de cansancio, de que no se quiere hacer nada. Es un cansancio tanto físico como psicológico, y puede afectar gravemente la vida del paciente al punto de no querer comer y no querer bañarse. Tenemos también el trastorno bipolar, donde el paciente experimenta cambios bruscos de temperamento, donde puede pasar de una alegría excesiva a una depresión profunda. Tenemos la psicosis, que es cuando el paciente pierde contacto con la realidad. Y este tipo de paciente puede experimentar alucinaciones y delirios también, ver cosas que no están o imaginarse situaciones que realmente no están ocurriendo.
hay otro tipo de patologías a nivel del sistema nervioso, como son las epilepsias, ¿sí? En las epilepsias tenemos un trastorno en lo que es la conducción del impulso nervioso a nivel del cerebro. O sea, se ve alterada la actividad eléctrica y eso hace que el paciente pueda experimentar anormalidades en el movimiento, incluso en la conciencia. Hay epilepsias que son las que se llaman epilepsias o crisis de ausencia, donde el paciente aparentemente no tiene nada, sino simplemente como que su mirada está en el vacío. Así también tenemos otro tipo de crisis epilépticas más evidentes, que son aquellos pacientes que sufren lo que se llama contracciones bruscas de los músculos, que son contracciones rápidas y desordenadas que pueden hacer que el paciente caiga al piso, que son las más peligrosas. Bien, esto es un bosquejo general de lo que son las enfermedades más frecuentes a nivel del sistema nervioso. Vamos a ver ahora los fármacos más utilizados a nivel del sistema nervioso. Tenemos en primer lugar los ansiolíticos e hipnóticos. Este tipo de medicamentos está representado por las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Ellos producen depresión del sistema nervioso central, es decir, hace que el sistema nervioso central trabaje a un menor ritmo. Eso genera relajación, sedación, puede también incidir sobre el sueño, haciendo que el sueño se alcance de forma más efectiva y puede llegar incluso a generar la anestesia, donde hay una desconexión de los nervios que conducen la sensación de dolor. Vamos a estudiar las características más importantes de estos medicamentos. Entre los ansiolíticos y los hipnóticos vamos a tener las benzodiazepinas. Dentro de ellas, las más usadas son el clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam. ¿Qué efectos farmacológicos tienen este tipo de medicamentos? Todas las benzodiazepinas son ansiolíticos, es decir, que provocan el sueño. Esto es cuando se utilizan a dosis bajas, pero a dosis mayores pueden producir hipnosis, ¿sí? Todas las benzodiazepinas suprimen la conciencia, sobre todo cuando se administran a dosis elevadas. Producen relajación muscular y se utilizan algunos de ellos contra las convulsiones y contra las epilepsias. Estos medicamentos no son inofensivos, totalmente inofensivos. Por lo tanto, se deben tener algunas consideraciones cuando se trabaja con ellos. Por ejemplo, las benzodiazepinas están contraindicadas en trastornos de pánico y todas ellas deben utilizarse con suma precaución en pacientes que tengan la función renal o hepática alterada. ¿Por qué? Porque son medicamentos que se metabolizan a nivel del hígado y que se eliminan a través del riñón. Por lo tanto, van a forzar un poco a trabajar más al hígado y a los riñones. Estas benzodiazepinas también tienen interacciones. Como vimos en el trabajo que realizaron, ¿verdad? Algunos que ya entregaron, el trabajo práctico 1, donde se ve que algunos medicamentos, algunos alimentos, incluso el alcohol, pueden generar interacciones y hacer que el efecto de los medicamentos disminuya o aumente. Tenemos, por ejemplo, el caso de las benzodiazepinas, que en presencia de alcohol, de barbitúricos o de antihistamínicos, su efecto se ve potenciado y esto puede producir toxicidad. Quiere decir esto que no se deben administrar las benzodiazepinas junto con el alcohol ni medicamentos del tipo de los barbitúricos y los antihistamínicos. Aquí tenemos un ejemplo de una benzodiazepina muy utilizada, que es el clonazepam.
Estos medicamentos tienen algunos efectos secundarios, como por ejemplo producen sueño, que es la somnolencia, también producen sedación, fatiga, dolor de cabeza y mareo, que es el vértigo. Además de efectos adversos, presentan también algunos efectos secundarios que no en todos los pacientes se hacen evidentes, solo en algunos. El secundario tiene que ver con alteraciones cognitivas, es decir, del pensamiento, del razonamiento, lo que puede generar desorientación, confusión, ¿sí? Olvidos. Producen también alteraciones motoras, como pérdida de la coordinación de los músculos, de los movimientos finos. Incluso pueden generar dependencia física y psíquica en pacientes que tomen tratamientos largos, de 2 semanas en adelante. Es importante, y aquí viene un poco lo que son las funciones del auxiliar técnico de farmacia, saber que los pacientes que toman benzodiazepinas deben evitar conducir maquinarias pesadas o vehículos o realizar trabajos que ameriten extrema atención, por ejemplo, controlador aéreo. ¿Por qué? Porque estos medicamentos producen somnolencia, bien, como ya habíamos mencionado. Luego, dentro del grupo de los ansiolíticos, tenemos también los barbitúricos. Un representante de ellos es el fenobarbital. Este tipo de medicamentos son depresores del sistema nervioso central muy poderosos y tienen la desventaja de que ellos deprimen todo el sistema nervioso central, no solo lo referido, por ejemplo, al movimiento, a lo que es el funcionamiento cognitivo, no, ellos deprimen todo. Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, incluyendo el funcionamiento de los órganos, ellos lo inhiben. Por lo tanto, las dosis que se deben trabajar con ellos deben ser muy, muy controladas. Por esta razón, como no son selectivos, no se recomienda para el tratamiento de la ansiedad y del insomnio, porque va a deprimir todas las funciones relacionadas al sistema nervioso. Ellos tienen otra desventaja y es que pueden generar dependencia muy rápidamente y debemos saber que ellos no solo se utilizan como ansiolíticos, sino también en otros campos de la salud, como por ejemplo como anestésicos, y en algunos pacientes funcionan muy bien como antiepilépticos. Entre los efectos secundarios podemos destacar uno que produce tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Que el paciente cada vez necesita dosis más altas para poder lograr el efecto terapéutico. Y además, como ya hablamos de que deprimen todo el sistema nervioso central, ellos pueden generar también depresión respiratoria, lo que puede traer como consecuencia dificultad del paciente para respirar. Julieta, tienes la mano levantada, te escucho. Ah, pensé, no, tranquilo, pensé que tenías alguna pregunta. Ah, bueno, seguimos. Bien. Y por último, dentro de los fármacos utilizados en lo que es el sistema nervioso, tenemos los antidepresivos, antimaníacos y estabilizadores del ánimo, como por ejemplo la fluoxetina, la venlafaxina, el litio, la carbamazepina, la lamotrigina. Todos estos fármacos actúan a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de lo que es la conducción de los impulsos eléctricos en nuestro cerebro, lo que les permite actuar en casos de episodios maníacos, en episodios depresivos, en pacientes que tienen trastornos bipolar,
Y fíjense que este tipo de fármaco actúa no directamente sobre los síntomas de esta patología. Lo que hace es que previene la aparición de nuevos episodios. Es decir, ellos logran que los episodios de bipolaridad, de manía o de depresión tarden más en aparecer. Bien. En cuanto a lo del sistema nervioso central, chicos, lo que hemos visto, lo que yo quiero que por lo menos ustedes sepan, uno, que son fármacos que no son de venta libre, es decir, que no podemos nosotros desde la oficina de farmacia recomendarlos, tampoco podemos opinar sobre el tratamiento que haya puesto un psiquiatra, simplemente debemos tener las consideraciones para poder explicarle al paciente de forma sencilla el por qué no debe, por ejemplo, consumir alcohol cuando está tomando alguno de estos medicamentos. Debemos saber explicarle por qué no puede alterar la dosis por voluntad propia. Ah, no, porque no me siento bien, voy a tomarme 2 pastillitas. No, porque ya vimos como, por ejemplo, los barbitúricos, como el fenobarbital, no deprimen una sola parte del sistema nervioso central, sino todo. Y ese todo incluye el funcionamiento de los órganos. ¿Ok? Otra cosa que me interesa que aprendan de esta parte del sistema nervioso es, por ejemplo, que si ven la palabra barbitúrico, la palabra ansiolítico, benzodiazepina, por lo menos sepan identificar que se trata de un medicamento que actúa a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Básicamente eso es lo que quiero que aprendan. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al sistema nervioso? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo referente a sistema inmunológico y sistema respiratorio. Recordemos que el sistema inmunológico es el sistema que defiende nuestro organismo de las agresiones de agentes extraños. Bien, el sistema inmunológico está formado por una serie de órganos y de células que generan anticuerpos, y esos anticuerpos actúan cuando nuestro organismo detecta que hay sustancias extrañas dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando nos invade un virus, una bacteria, alguna sustancia química, el sistema inmunológico lo detecta y se activa para tratar de neutralizarlo. ¿Ok? ¿Cómo está compuesto el sistema inmunológico? Está compuesto de lo que son los antígenos y los anticuerpos. Los antígenos son aquellas sustancias que son extrañas a nuestro organismo. Es una sustancia que cuando ingresa a nuestro organismo activa inmediatamente el sistema inmunológico. Y los anticuerpos son las sustancias que produce nuestro sistema inmunológico para neutralizar los antígenos, para tratar de eliminarlos y que no dejen efectos negativos en nuestro cuerpo. ¿Cómo está compuesto el sistema inmunitario o inmunológico? Es decir, ¿cuáles son los órganos que conforman este sistema? Tenemos los órganos linfoides que se dividen en dos: los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que se encargan de formar y madurar todas las células que forman parte del sistema inmunológico. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, que dentro de los órganos linfoides primarios se forman los linfocitos.
¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Tenemos la médula ósea, que está dentro de los huesos rojos, y el timo, que es una glándula que tenemos acá a nivel de la garganta. Y luego tenemos los órganos linfoides secundarios, que es donde se acumulan estas células que se producen en los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son esos órganos linfoides secundarios? Tenemos el apéndice, tenemos los ganglios linfáticos, tenemos las amígdalas, que están en la garganta, y las adenoides. Por eso las amígdalas, cuando hay una infección, se inflaman y se enrojecen, porque allí se van a acumular todos esos linfocitos que genera nuestro sistema inmunológico para defendernos de esa infección que tenemos. A nivel del vaso también se acumulan las células y las placas de Meyer, que son unas estructuras que están a nivel del intestino delgado. A través del sistema inmunológico, nosotros podemos adquirir cierto tipo de inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad, chicas, es la capacidad que tenemos a no sufrir una enfermedad. Esta inmunidad podemos tenerla bajo tres formas. En primer lugar, tenemos una inmunidad innata o natural. Podemos tener también una inmunidad adquirida o activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad innata o natural es aquella que tenemos por el solo hecho de ser humanos, de ser esta especie, donde algunos gérmenes no nos van a causar daño. Por ejemplo, hay algunos microorganismos que producen la gripe aviar en los pollos, en las aves, pero a nosotros no nos hace nada porque somos de otra especie. Eso es una inmunidad innata o natural. Otro ejemplo sería los virus que producen leucemias en los gatos. A nosotros no nos van a hacer nada, ¿sí? También fíjense que puede ocurrir el caso contrario. Hay virus que están en los animales y no les hace nada a ellos, pero a nosotros sí, como por ejemplo el virus del HIV, el SIDA, que a nosotros sí nos genera una enfermedad grave, pero en los animales no. Por lo tanto, la inmunidad natural es aquella que nacemos con ella y que la tenemos por el simple hecho de ser humanos, donde los microorganismos, virus que generan enfermedades en otras especies, a nosotros no nos hace nada. Tenemos luego la inmunidad adquirida o activa, que es la que desarrollamos en el transcurso de nuestra vida. Es aquella que nosotros vamos adquiriendo a medida que padecemos algunas enfermedades. Por ejemplo, la varicela, si nos da una vez, ya no nos da más. Las paperas, si nos da una vez, ya no nos da más. Esa es la inmunidad adquirida. ¿Bien? Pero no solo eso nos genera inmunidad adquirida, sino también la vacunación. Recuerden que con las vacunas se administran al paciente partes de microorganismos o microorganismos que han sido inactivados, pero que conservan la capacidad de activar nuestro sistema inmune. Con las vacunas, nosotros activamos el sistema inmune para que reaccione como que si tenemos la enfermedad, pero realmente no estamos padeciendo la enfermedad. Entonces, la inmunidad adquirida la podemos obtener de dos maneras, bien sea sufriendo la enfermedad o a través de la vacunación. Y por último, tenemos la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es aquella que dura muy poco tiempo porque es una inmunidad prestada. Es una inmunidad que tenemos por poco tiempo. Por ejemplo, cuando los bebés nacen, momentáneamente están protegidos frente a las enfermedades infecciosas que haya sufrido últimamente la mamá.
Igual, cuando el bebé se alimenta con leche materna, también de la mamá al bebé a través de la leche pasan los anticuerpos de aquellas enfermedades que la mamá haya sufrido últimamente. ¿Ok? Pero es una inmunidad que una vez que el bebé ya digiere la leche y pasa el tiempo, se pierde. No permanece en el sistema inmunológico del bebé. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes asociadas al sistema inmunológico? Tenemos en primer lugar los trastornos de inmunodeficiencia. Son aquellos trastornos donde el sistema inmunológico está trabajando a media máquina, ¿sí? No está completamente activo. Y cualquier enfermedad, cualquier infección, cualquier virus que ande por ahí, el sistema inmunológico lo deja pasar y no lo neutraliza. Tenemos también hoy en día muy comunes los trastornos autoinmunitarios, donde el sistema inmunológico deja de reconocer las células propias y entonces las ataca. Son enfermedades graves porque es como que el sistema inmunológico, por ejemplo, deja de reconocer como propias las células de los riñones, del hígado, del corazón y manda anticuerpos él mismo a destruir esos tejidos propios. Tenemos los trastornos alérgicos, que es entonces aquel caso donde el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada ante un estímulo. Por ejemplo, ante el contacto con el polvo, con el frío, con alguna planta, con algún alimento, etc. Y también entre las patologías más frecuentes a nivel del sistema inmunológico tenemos el cáncer, ¿sí? Que es una enfermedad pues muy frecuente últimamente en cualquier sistema. Vamos a hablar de lo que son los trastornos de inmunodeficiencia primarios o adquiridos. Son aquellos tipos de trastornos donde el sistema inmunológico está trabajando de forma desequilibrada. Es decir, no está funcionando adecuadamente. Estos trastornos de inmunodeficiencia pueden ser primarios o secundarios. ¿Cuándo son primarios? Cuando el paciente nace con esa deficiencia en el sistema inmunológico y no hubo nada que lo provocó. Simplemente nació ya con el sistema inmunológico que no funciona adecuadamente. Y las inmunodeficiencias secundarias son aquellas que se adquieren por alguna razón a lo largo de la vida. Esa inmunodeficiencia puede ser, por ejemplo, luego de una infección muy fuerte, luego de un tratamiento muy largo con algún medicamento, puede ser luego de sufrir alguna enfermedad, puede generarse también por situaciones extremas a las que estuvo sometida el paciente, como por ejemplo desnutrición, quemaduras muy graves o cualquier otra condición donde el paciente esté sometido a situaciones extremas, donde le cuesta sobrevivir. Luego tenemos los trastornos autoinmunitarios, que como les expliqué, son aquellos donde el sistema inmunológico deja de reconocer las células propias y las ataca como que si fueran extrañas. Recuerden que los tejidos están formados por agrupación de células. Entre las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes tenemos el lupus, tenemos la artritis reumatoide juvenil, tenemos la esclerodermia, que es a nivel de la piel, tenemos la espondilitis anquilosante, donde hay el ataque hacia las células óseas que forman la columna vertebral y entonces estos espacios
intervertebrales se van perdiendo y las vértebras quedan unidas unas con otras y bueno, producen la deformación de la columna y la postura inadecuada del paciente, con el correspondiente dolor. Bueno, eso trae toda una serie de consecuencias. Y tenemos también la dermatomiositis juvenil, que es cuando los pacientes, sobre todo en la adolescencia, entre que están pasando de niños a adolescentes ya más grandes, pueden experimentar a nivel de párpado y oreja una inflamación producto del ataque del sistema inmunológico sobre las células que están allí. En cuanto a los trastornos alérgicos, estos son más frecuentes y, como dijimos, es cuando el sistema inmunológico responde de forma exagerada ante la exposición de algún estímulo. Las sustancias que provocan las alergias se llaman alergenos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que puede generar esta respuesta exagerada del sistema inmune? Puede generar inflamación, ojos enrojecidos, llorosos, estornudos. Estos son los más leves. Pero hay algunas reacciones alérgicas que pueden poner en riesgo la vida del paciente, que son lo que se llaman las reacciones anafilácticas, donde está amenazada la vida. ¿Por qué? Porque en las reacciones anafilácticas hay inflamación de toda esta parte del esófago, lo que impide el paso del aire y el paciente puede sufrir un paro respiratorio. ¿Bien? Entre los trastornos alérgicos tenemos, por ejemplo, el asma, donde hay inflamación de los bronquios que dificulta la respiración del paciente. El asma puede ser provocada por el olor a pintura, por el olor a nafta, por el frío, por el polvo, etc. Hay muchos estímulos que pueden generar asma en pacientes alérgicos. Tenemos también los eczemas, que son alergias a nivel de la piel en contacto con algún detergente, con alguna sustancia química, incluso en contacto con alguna planta. Puede generarme un eczema. Dentro de los fármacos que actúan sobre el sistema inmunológico, tenemos básicamente tres grupos. Los inmunosupresores, que hacen que el sistema inmunológico trabaje más lento. Los inmunoestimulantes, que son aquellos que hacen que el sistema inmunológico trabaje más rápido cuando se requiere, y los antialérgicos, que son los que frenan un poco las reacciones alérgicas. Vamos a hablar de los inmunosupresores. Los inmunosupresores son aquellos que hacen que el sistema inmunológico se detenga un poco, ¿sí? Entre ellos vamos a tener los glucocorticoides, los inhibidores de la calcineurina, los antiproliferativos y antimetabólicos. Fíjense, este tipo de medicamentos, los inmunosupresores, son muy delicados. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está inmunosuprimido, está expuesto a cualquier enfermedad que esté en el ambiente. Por lo tanto, cuando un paciente recibe un inmunosupresor es porque tiene alguna enfermedad grave relacionada al sistema inmune que pone en riesgo su vida. De lo contrario, no estuviese tomando un inmunosupresor. Por ejemplo, las personas que sufren de lupus consumen inmunosupresores. Dentro de los inmunosupresores tenemos en primer lugar los glucocorticoides, como la prednisona, la prednisolona, que tienen diversos usos. Por ejemplo, cuando un paciente ha sufrido un trasplante de órgano y se quiere evitar el rechazo de ese trasplante, se le administran
glucocorticoides para que el paciente pueda aceptar mejor el órgano. Sin embargo, esto no garantiza que lo rechace a largo plazo. Los glucocorticoides se utilizan en trastornos autoinmunitarios, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el asma, el lupus, la esclerosis múltiple, la dermatomiositis, la psoriasis. Fíjense que aquí hay algunas enfermedades que no ponen a corto plazo en riesgo la vida del paciente, pero si se deja avanzar, sí lo van a afectar. Con los glucocorticoides hay que tener bien claro que jamás se deben tomar sin una receta médica. ¿Por qué? Porque son medicamentos que a largo plazo dejan secuelas muy importantes. Por ejemplo, pacientes que reciben tratamiento por meses con este tipo de medicamentos pueden experimentar diabetes, pueden experimentar daño a nivel de los huesos y las articulaciones, porque ellos hacen que las células que forman los huesos se vayan debilitando. Por lo tanto, cuando un paciente toma a largo plazo glucocorticoides es porque no le queda de otra. Tiene que recetárselo el médico, porque si no las consecuencias que dejan los glucocorticoides pueden ser pequeñas en relación a la consecuencia que le va a traer la enfermedad. Dentro de los inmunosupresores tenemos también los inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo el tacrolimus, la ciclosporina, y son inmunosupresores de uso clínico muy corriente, al igual que los glucocorticoides. Luego tenemos otro grupo de inmunosupresores, como son los antiproliferativos o antimetabólicos, como por ejemplo el sirolimus, el tacrolimus, el everolimus, el micofenolato. Estos son inmunosupresores de uso más exclusivo, sobre todo cuando se quiere evitar el rechazo de un órgano trasplantado y también para el tratamiento de casos muy graves de artritis reumatoide. ¿Bien? El segundo grupo de medicamentos que se utilizan sobre el sistema inmune son los inmunoestimulantes, como por ejemplo la talidomida, el levamisol, que ellos tienen el efecto contrario a los inmunosupresores. Ellos lo que hacen es que aceleran el sistema inmune y se utilizan en casos muy especiales también. Fíjense que la talidomida es una droga que causa muchísimas malformaciones congénitas. Si una mujer que está consumiendo este medicamento queda embarazada, las consecuencias pueden ser muy, muy graves para el feto, porque está súper comprobado ya que genera malformaciones en los fetos. Por eso la talidomida se dispensa o se distribuye bajo un programa de distribución muy controlado. No se vende en cualquier farmacia. Más que todo lo tienen son los hospitales y las clínicas. Chicas, me disculpan la tosedera, pero desde hace como un mes que tengo una gripe que no me suelta. Y mejoro, vuelvo, mejoro y así estoy. Pero el frío no me ayuda. Así que me disculpan la tosedera. Bien, fíjense que la talidomida se utiliza para tratar pacientes que tienen eritema nodular leproso, es decir, pacientes que tienen lepra. No estamos hablando de cualquier enfermedad. Y también en pacientes que tienen mieloma múltiple, que es donde tenemos una alteración por células cancerosas a nivel de los ganglios linfáticos. Bien, vamos a hablar ya de fármacos de uso más corriente,
que son los antialérgicos, también llamados antihistamínicos. Estos antialérgicos son los que se utilizan en procesos de reacciones alérgicas de leves a moderadas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un paciente tiene picazón porque ingirió bien, repito, pacientes que tienen alguna reacción alérgica porque ingirieron algún medicamento, les genera, por ejemplo, erupciones en la piel, picazón, o porque ingirió algún alimento. Hay personas, por ejemplo, que no pueden comer pescados, mariscos, porque les genera alergia. Además, entre otros de los síntomas de la alergia, tenemos los estornudos, las secreciones nasales. Todos los antialérgicos y antihistamínicos mejoran estos síntomas, así como también el caso de la conjuntivitis alérgica, que es una inflamación a nivel de los ojos, alergias a nivel de la piel, como los eczemas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los antialérgicos? Y aquí viene una de las funciones de ustedes como futuros auxiliares de farmacia. Que los antialérgicos todos producen sueño, producen somnolencia. Y eso es un inconveniente que el paciente tiene que saber, porque dependiendo de su trabajo podrá ir a trabajar tomando antialérgicos o no. ¿Por qué? Porque los antialérgicos, ya vamos a ver que existen de primera y de segunda generación. Los de primera generación actúan a nivel del sistema nervioso y generan mucho sueño. Por lo tanto, si un paciente trabaja manejando vehículos, manejando maquinaria pesada o en algún tipo de trabajo que amerite atención muy fina, ¿verdad?, de lo que está haciendo, no debe tomar los antialérgicos porque puede verse afectado su nivel de concentración. Otro aspecto a considerar es que no deben tomar los antialérgicos junto con otros medicamentos que sean depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo los barbitúricos, los hipnóticos, los ansiolíticos, los neurolépticos. No se deben consumir junto con el alcohol porque se potencian los efectos sedantes del antialérgico. Y esto puede tener consecuencias negativas sobre la salud del paciente. ¿Ok? Los antialérgicos se clasifican en dos: los antialérgicos de primera generación y los antialérgicos de segunda generación. Entre los de primera generación tenemos la clorfeniramina y la difenhidramina. Son antialérgicos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Esa barrera es una membrana que recubre el sistema nervioso central. Por lo tanto, ellos tienen un efecto sedante muy, muy potente. ¿Ok? Y tenemos los antialérgicos de segunda generación, como la loratadina, la desloratadina, la cetiricina, que ellos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto, su efecto sedante es menor. Acá, en la elección del antialérgico, influyen dos cosas. Primero, el poder adquisitivo. Los antialérgicos de primera generación son mucho, mucho más económicos que los de segunda generación. Por lo tanto, si el limitante es el factor económico, pues va a tener que tomar los de primera generación, que son los más económicos. Y lo otro a considerar es lo que estamos hablando del trabajo. Si la persona, si el paciente trabaja
manejando maquinaria pesada, vehículo o algún tipo de trabajo que amerite de mucha concentración, no se recomienda que tome de primera generación, porque ya sabemos que tiene un efecto sedante muy potente. En ese caso debemos recomendar un antialérgico de segunda generación. Esto, chicos, este aspecto también lo deben manejar ustedes muy bien para la evaluación. Lo que son los antialérgicos de primera y segunda generación, cuáles son las diferencias entre ellos y cuáles son las consideraciones que nosotros debemos explicarle a un paciente que va a buscar nuestro asesoramiento en la farmacia para comprar algún antialérgico. ¿Bien? Denme un minuto para pasar la asistencia antes de que se me olvide. Está Julieta, Len, Laila y Florencia. Bien, continuemos entonces. Les decía que esta parte de los antialérgicos de primera y segunda generación tenemos que manejarlos bien para la evaluación. ¿Cuáles son las diferencias y qué consejos debemos darle a los pacientes que vayan a adquirir este tipo de fármacos? Esto sería lo referente, chicas, al sistema inmunológico. Quiero saber si hay alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado. ¿No? Continuamos entonces. Vamos a ver lo referente al aparato respiratorio. Fíjense, el aparato respiratorio es el que se encarga, el conjunto de órganos que se encarga de que nosotros podamos ingresar aire a nuestros pulmones y ese aire va acompañado de oxígeno. ¿Bien? Además, también se encarga de que nosotros a través de la respiración podamos eliminar el dióxido de carbono, que es un gas que generan nuestras células como producto de desecho. ¿Cómo está formado el aparato respiratorio? Está formado por las fosas nasales que se encuentran en la nariz. Luego, esas fosas nasales se conectan con la faringe. De la faringe hay una conexión con la tráquea y ya la tráquea entra directamente a los pulmones. Tenemos dos pulmones, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Dentro de los pulmones vamos a tener estas estructuras en forma de racimos de uva que se llaman alvéolos. Y en los alvéolos es donde ocurre el intercambio de gases. ¿Cuál es ese intercambio de gases? La entrada de oxígeno a la sangre y la salida del dióxido de carbono. ¿Ok? En esta lámina les voy a mostrar cómo ocurre la circulación de aire en nuestro organismo. El aire entra por la nariz, luego ese aire inspirado va a la faringe, de la faringe va a la tráquea, ¿verdad? Claro, acá entre la faringe y la tráquea está la laringe también. Luego de la tráquea va a la primera bifurcación, la primera ramificación de la tráquea, que son los bronquios, y de los bronquios va directamente a los pulmones. Y en la parte más interna de los pulmones vamos a encontrar los alvéolos, que son estas estructuras en forma de racimos de uva que permiten el intercambio de gases. Fíjense que aquí podemos ver cuál es el intercambio de gases. Esta figura redondeada es un alvéolo y como este cañito que pasa por el alvéolo, es un vaso sanguíneo que lleva sangre. Allí vemos que la sangre libera dióxido de carbono hacia los alvéolos
y capta oxígeno. ¿Ok? Esa es justamente la función de la respiración. Dime, Belén, te escucho. Bueno, dale. Chao, que estés bien. Chao. Vamos a ver cuáles son las patologías más frecuentes a nivel del sistema respiratorio. Tenemos el asma, en primer lugar, que es una enfermedad crónica, ¿bien? Es decir, que está presente durante un largo tiempo en la vida del paciente. Se debe a una inflamación de las vías respiratorias producto de una alergia. Fíjense, aquí vemos los bronquios sin asma y los bronquios con asma. Vemos claramente cómo hay una inflamación que reduce el paso de aire. Luego tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada EPOC, que representa una inflamación también de las vías respiratorias, pero no de las vías respiratorias aéreas, sino de ya la parte más baja de las vías respiratorias, es decir, donde están los bronquios, donde están los alvéolos. Y esa inflamación es tan crónica que puede destruir los alvéolos. Y al destruirlos no puede ocurrir el intercambio de gases, lo que hace que la persona tenga mucha dificultad para respirar. Tenemos también la neumonía, donde hay una infección generada por un virus, por una bacteria, y esa infección hace que haya inflamación a nivel de los pulmones. ¿Ok? Esta infección va acompañada de fiebre alta, escalofrío, dolor intenso a nivel del tórax, del pecho, y también generalmente va acompañada de mucha tos. Tenemos también, que es muy común, la bronquitis, donde vamos a tener inflamación a nivel específicamente de los bronquios. No de todas las vías respiratorias aéreas, como en el caso del asma, sino específicamente a nivel de los bronquios. Y al inflamarse, reducen el paso de aire a los pulmones, porque es como que tenemos un bronquio normal así, con esta luz, todo este espacio para que pase aire. Y cuando se inflama, todo este espacio se reduce a esto. ¿Ok? Hay muy poco espacio para que pase el aire. Eso genera dificultad para respirar y, por supuesto, una presión en el pecho. Luego tenemos también muy común la rinosinusitis, que es cuando se inflaman todas las mucosas que están cerca de la cavidad nasal y de los senos paranasales. ¿Ok? Tenemos también lo que es la laringitis, que es una inflamación aguda de las cuerdas vocales y de todos los tejidos que están cercanas a las cuerdas vocales. La laringitis puede cursar de forma crónica o aguda. Aguda es cuando dura menos de 3 semanas y crónica, que es cuando ya tenemos una duración mayor a las 3 semanas. ¿Cuáles son los fármacos que más se van a utilizar a nivel del sistema respiratorio? Tenemos 5 tipos de fármacos: los broncodilatadores, los profilácticos o antiinflamatorios,
Chicas, vamos a ver hasta dónde puedo continuar, porque tengo el ataque de tos fuertísimo. ¿Me han logrado escuchar bien lo que hemos hablado? Disculpen, pero no sé, medio debe ser el frío y eso que tengo el calefactor, pero se me ha exacerbado. Y tomé antialérgico de segunda generación para que no me diera sueño, porque sé que también es parte de alergia al frío. Pero bueno, continuemos. Tenemos los broncodilatadores, los profilácticos y antiinflamatorios, los antitusígenos, los mucolíticos y los descongestionantes nasales. Vamos a empezar a hablar de los broncodilatadores, que fíjense que el nombre me indica broncodilatadores. Son los que se utilizan para dilatar los bronquios cuando están inflamados y hacer que pueda pasar una cantidad suficiente de aire para que el paciente pueda respirar de forma adecuada. Se utilizan en el tratamiento agudo del asma y todo tipo de enfermedades a nivel del sistema respiratorio que producen, que puedan generar broncoespasmo, es decir, que puedan generar inflamación a nivel de los bronquios. Los broncodilatadores suelen venir en aerosoles porque se absorben muy bien a nivel del sistema respiratorio. Por eso la vía inhalatoria es muy utilizada para este tipo de medicamentos y presenta ciertas ventajas, como por ejemplo el broncodilatador por vía inhalatoria va a actuar directamente sobre el bronquio, no hay pérdida en el camino. Como la absorción es muy rápida, van a tener efecto terapéutico rápidamente. Se puede administrar dosis muy bajas porque no se pierde nada en el camino y también se generan menos efectos secundarios de los broncodilatadores por vía inhalatoria que si se administran por vía oral. Hay varios tipos de broncodilatadores. Tenemos los agonistas beta-2 adrenérgicos, los anticolinérgicos, las antinas y los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. De acá, no es que pretendo que se aprendan esto, no, esos grupos. Simplemente que sepan para qué se utilizan los broncodilatadores. Fíjense, entre los agonistas beta-2 adrenérgicos tenemos algunos que seguramente ustedes han escuchado, como el salbutamol, terbutalina, el formoterol. Ellos se diferencian en que los dos primeros son de corta duración, mientras que el formoterol y el salmeterol son de larga duración. Estos tipos de broncodilatadores suelen administrarse por vía inhalatoria en este tipo de cartuchos presurizados, aunque también se pueden administrar por vía oral o por vía parenteral, pero como ya vimos, la vía inhalatoria presenta muchas ventajas en el caso de los broncodilatadores. Los de corta duración, como el salbutamol y la terbutalina, son los que suelen utilizarse cuando hay crisis asmáticas. Fíjense que estos broncodilatadores, cuando se usan en un adulto que tienen ya asma persistente desde hace mucho tiempo, es conveniente mezclarlos con glucocorticoides, también inhalados. ¿Por qué? Porque esos glucocorticoides van a ayudar a que se desinflame más rápido el tejido que forma los bronquios. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos secundarios de los agonistas beta-2 adrenérgicos? Primero, que ellos actúan a nivel del sistema nervioso, entonces el paciente
puede tornarse tembloroso, nervioso, con palpitaciones, aumenta la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, pero son efectos secundarios que van rápidamente a desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos se metabolizan muy rápido y se eliminan del organismo. ¿Qué consideraciones especiales deben tenerse en cuenta cuando un paciente consume este tipo de fármacos? Y allí, de nuevo, entran ustedes como auxiliares técnicos de farmacia, que estos productos no se deben consumir junto con otros que contengan cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína potencia los efectos de este tipo de broncodilatadores. Y además, como vimos que ellos actúan a nivel del sistema nervioso estimulándolo, entonces no se deben administrar en pacientes que tengan arritmias cardíacas o infartos al miocardio, porque se va también a ver forzado el corazón a trabajar de forma más rápida. Otro tipo de fármacos utilizados a nivel del sistema respiratorio, específicamente como broncodilatadores, tenemos los anticolinérgicos. De ellos el más utilizado es el bromuro de ipratorte. Este medicamento suele utilizarse para despejar un poco las vías respiratorias, para hacer que se relaje, pero debe ser, todos estos deben ser enviados, recetados por un especialista, ¿ok? Porque, como vimos, actúan en ciertas partes del sistema nervioso y no pueden ser automedicados. Este fármaco genera algunos efectos adversos, como por ejemplo irritación de la garganta, mal sabor en la boca, sequedad de la boca, pero son efectos adversos que van a pasar rápidamente. Tenemos también otro tipo de fármacos que se utilizan a nivel del sistema respiratorio, como son las xantinas, ¿sí? Como por ejemplo la teofilina. Son fármacos que no se deben utilizar en pacientes que tengan hipertensión arterial, cardiopatías o insuficiencias hepáticas. ¿Por qué? Porque ellos, en su mecanismo de acción a nivel del sistema circulatorio, hacen que haya vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Y eso no es beneficioso para pacientes que tengan alguna de estas patologías. Hay una consideración que se debe tener en cuenta en el caso de la teofilina, que tiene un estrecho margen de seguridad con la dosis. ¿Qué significa eso? Que la dosis es muy limitada y si se altera un poquito puede generar efectos de toxicidad. Además que la teofilina tiene también la capacidad de interaccionar con varios tipos de fármacos y eso va a potenciar también su efecto, ¿ok? Por lo tanto, si un paciente con receta médica llega a adquirir estos medicamentos y nos pregunta algo sobre ellos, debemos hacerle la salvedad o preguntarle si está tomando algún otro tipo de medicamento porque pueden interaccionar. Tenemos también lo que son los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, como por ejemplo el monteculaz, el saficulaz. Fíjense que estos son medicamentos de uso preventivo. Se utilizan para prevenir ataques o crisis asmáticas. Ellos actúan estabilizando la membrana plasmática de las células que forman el sistema respiratorio. Por eso es que se utilizan para prevenir, pero no sirven de nada si ya el ataque o el episodio de asma está instalado. Tienen algunos efectos adversos leves que pasan rápidamente,
como sequedad en la boca, tos, molestias a nivel gastrointestinales y algunos pacientes han reportado dolores de cabeza. Este tipo de fármacos, que son los antagonistas de los lenfotrenos, no solo se utilizan para crisis asmáticas, sino también suelen utilizarse en pacientes que son muy propensos a sufrir reacciones alérgicas y también pacientes que frecuentemente están teniendo inflamación de las vías respiratorias. Tenemos el otro grupo de fármacos que se utilizan a nivel del sistema respiratorio, como son los profilácticos y antiinflamatorios. Entre ellos tenemos los que estabilizan los mastocitos, que son un tipo de células que están implicadas en la inflamación de las vías respiratorias. Allí tenemos el cromoglicato sódico, el nedocromil. Son fármacos que se utilizan, al igual que el Monteclub-K, que vimos anteriormente, para prevenir crisis asmáticas. ¿Por qué están separados? ¿Por qué están en grupos separados? Si hacen lo mismo, porque tienen mecanismos de acción diferentes. ¿Bien? Estos estabilizadores de los mastocitos tienen un inconveniente y es que ellos se metabolizan muy rápido. Tienen una vida media de 80 minutos. Por lo tanto, el paciente debe consumirlo entre 4 y 6 veces al día para poder tener un buen efecto terapéutico. También tenemos dentro de estos profilácticos y antiinflamatorios los glucocorticoides. Recuerden que los glucocorticoides ya lo vimos, ¿verdad? Dentro de lo que son los fármacos que se utilizan sobre todo a nivel del sistema inmunológico, ¿sí? Los glucocorticoides a nivel del sistema respiratorio estabilizan también lo que es la membrana de las células que forman el tejido de todo el árbol respiratorio y disminuyen la inflamación. Entre ellos tenemos la beclometasona, la fluticasona, la budesonida. Todos ellos se utilizan más que todo de forma inhalada, ¿sí? Y esa inhalación se utiliza como tratamiento preventivo. ¿Qué consideraciones especiales deben tener los pacientes que continuamente están usando glucocorticoides de forma inhalatoria? Primero, que si utiliza broncodilatador con glucocorticoides, se recomienda primero inhalar el broncodilatador, ¿sí? Porque los glucocorticoides dejan como una capa en las células del árbol respiratorio que puede dificultar un poco la absorción del broncodilatador. Por eso, primero se inhala el broncodilatador y luego el corticoide, ¿ok? Otra consideración es que se debe el paciente, luego de administrarse el inhalador de glucocorticoides, enjuagarse la boca o hacer algunas gárgaras con antisépticos bucales. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides favorecen la acumulación de azúcares a nivel de la célula. Y eso es muy bueno para que crezcan hongos. Por lo tanto, si el paciente continuamente está utilizando inhaladores de glucocorticoides y no se enjuaga la boca, muy probablemente puedan salir hongos en la boca, ¿ok? Muy probablemente pueda tener candidiasis, que es el tipo de hongo que más suele salir en la boca. Otra consideración importante es que si el paciente es diabético, los glucocorticoides pueden producir hiperglicemia.
por lo mismo que les estoy explicando, porque ellos favorecen la acumulación de azúcar alrededor de la célula. Entonces, si un paciente es diabético y consume glucocorticoides, puede generar unas lecturas elevadas de glicemia. Además, que también el paciente debe usar de forma adecuada los dispositivos de inhalación, porque si no, se va a escapar todo el medicamento y no va a recibir la dosis adecuada. Luego tenemos también lo que son los antitusígenos, que son los que se utilizan para calmar la tos, como lo que me está pasando a mí en este momento. De ellos vamos a tener básicamente dos grupos. Uno que son los opioides, que son los que se venden bajo receta médica, porque ellos actúan a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo el reflejo de la tos. Ellos tienen codeína, que es una droga que actúa a nivel del sistema nervioso central, y por esa razón se venden con receta médica los que tienen codeína. Ellos pueden, además de inhibir el reflejo de la tos, deprimen algunas partes del sistema nervioso, por lo que pueden generar náuseas, pérdida del apetito, mareo, dolor de cabeza, confusión, etc. ¿Bien? Fíjense que con estos antitusígenos que contienen codeína, también se le debe hacer la observación al paciente que no debe conducir ni realizar actividades peligrosas, es decir, actividades que ameriten mucha atención. ¿Por qué? Porque la codeína produce también somnolencia. ¿Bien? Y tenemos el otro grupo de antitusígenos no opioides, es decir, que no tienen codeína, como por ejemplo el dextrometorfano, que también actúa a nivel del sistema nervioso central, pero en menor grado. No produce tanto efecto como la codeína. Fíjense que los dos, los opioides y los no opioides, actúan a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, deben tenerse algunas consideraciones especiales cuando se están consumiendo. Por ejemplo, no se debe beber alcohol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a potenciar el efecto depresor sobre el sistema nervioso. Bien, chicas. Les decía que los antitusígenos, tanto los opioides como los no opioides, no se deben consumir con alcohol porque se va a potenciar el efecto depresor del sistema nervioso central. Y recordar también que si un paciente está tomando antitusígeno y cambia la flema, es decir, la flema se vuelve verde, amarillenta, hay dificultad para respirar, debe recomendársele que vaya al médico porque puede ser que la inflamación respiratoria que está teniendo y que está generando la tos ya se haya convertido en infecciosa y amerite además de antibióticos. ¿Bien? Luego tenemos lo que son los mucolíticos. Los mucolíticos son aquellos que se utilizan para disolver el moco, para hacer que el moco que está compacto se vuelva más fluido y se pueda eliminar. Entre ellos tenemos el ambroxol, uno de los más utilizados, la acetilcisteína, la bromexina, la carbocisteína. Todos ellos no van a quitar la tos. Lo que hacen es disolver el moco
para que se haga más fluido, menos viscoso, y de esa manera cuando venga el reflejo de la tos se pueda expulsar esta flema. Bien. Y por último tenemos el grupo de los descongestionantes nasales que se utilizan para eliminar el goteo de la nariz. Los principios activos que están en los descongestionantes nasales son la fenilefrina, la celastina, la cilometazolina. Fíjense que ellos cómo actúan. Los descongestionantes nasales no son tan inofensivos, es decir, no se pueden usar todo el tiempo sin ningún control. Ellos producen la vasoconstricción de los vasos sanguíneos que están en las fosas nasales. Ellos, cuando producen esa vasoconstricción, lo que hacen es que no dejan el espacio para que la flema salga y por eso disminuye el goteo nasal. Y disminuye también, por supuesto, la inflamación que está generando ese goteo. Lo que sucede es que esos vasos sanguíneos de la nariz, si nosotros continuamente utilizamos descongestionantes nasales, pueden perder esos vasos sanguíneos la capacidad de contraerse y de relajarse. Y si pierden la capacidad de relajarse, van a quedarse por un tiempo contraídos y se genera lo que se llama congestión de rebote. ¿Sí? Ya los vasos no tienen la capacidad de relajarse, se quedan comprimidos y genera la congestión de rebote, que entonces va a traer como consecuencia la acumulación de flema, de moco, y eso puede traer a su vez como consecuencia una rinitis crónica y una sinusitis, que es cuando se infecta todo el moco que tenemos acumulado en las fosas nasales y en los senos paranasales. Por esa razón, fíjense que no sé si alguna vez han utilizado descongestionantes nasales, que cuando se coloca la gota se siente como una sensación de quemazón, de ardor en la nariz, porque producen la vasoconstricción de los vasos que están allí a nivel de la mucosa de las fosas nasales. No debemos confundir los descongestionantes nasales con las goticas de solución fisiológica que se usan en los bebés. La solución fisiológica es otra cosa. Se utiliza solo como para disolver el moco que está ahí. No es lo mismo la solución fisiológica en gotas en la nariz que estos descongestionantes nasales que tienen sustancias químicas que van a producir la vasoconstricción. ¿Ok? Bien, chicas. En función del tiempo y que ya no puedo hablar más porque tengo la garganta que me está oliendo, vamos a dejarlo para la evaluación de la semana que viene hasta acá, hasta sistema respiratorio. Nada más nos faltaría por ver del módulo 1, sistema digestivo y los sentidos, enfermedades a nivel de los sentidos, que lo dejaremos para verlo en la próxima clase, que lo veríamos como una parte del módulo 2. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado hoy antes de pasar a la parte de la evaluación? ¿No? Bueno, vamos entonces a hacer hincapié en lo que ustedes deben estudiar. Bien, Florencia, genial. En lo que ustedes deben estudiar para la evaluación del módulo 1. Primero, las diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol. Bien. También unir acá un poco lo que es el trabajo práctico que se realizó
y saber, por ejemplo, si el ibuprofeno se recomienda tomarlo antes de las comidas o después de las comidas. También saber identificar, por ejemplo, que los ansiolíticos son fármacos que se utilizan a nivel del sistema nervioso central y que son depresores del sistema nervioso central. ¿Qué otra cosa deben estudiar? Recuerden que estuvimos hablando en clases pasadas también del uso adecuado de los antibióticos. Saber que los antibióticos no deben tomarse sin ninguna receta médica. Recuerden lo que hablamos de la resistencia bacteriana. Todo eso deben manejarlo. Deben manejar qué es la farmacocinética, cuáles son las principales vías de absorción y de excreción de los fármacos, cuál es la diferencia entre un efecto local y un efecto sistémico, cuáles son las funciones de un auxiliar técnico de farmacia. Deben estudiar también lo que es la dispensación y las etapas que lleva la dispensación. Deben estudiar lo que es una vía de administración tópica, una vía de administración interna y externa. Deben saber diferenciar muy bien lo que son los antialérgicos de primera y de segunda generación, en qué se diferencia y cuándo debemos usar uno u otro. Deben estudiar también lo que es la absorción de los fármacos, todo lo relacionado a farmacocinética y farmacodinamia, lo que significa las siglas LACME, recuerden lo de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, las vías de absorción de los fármacos, lo que es la farmacodinamia, saber qué tipo de fármacos son las benzodiazepinas, donde actúan, las vías de administración parenteral, cuáles son, y también, chicas, las ventajas y desventajas de cada vía de administración. ¿Ok? Eso es básicamente lo que puede salir en la evaluación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Fíjense, les voy a pedir un favor. Si hay alguna de ustedes que tomó nota de lo que va para la evaluación y lo puede pasar al grupo, estaría genial por la compañera esta que se retiró. ¿Ok? Por delay. Si me podrían hacer el favor, se los agradecería muchísimo. ¿Ok? Bueno, chicas, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo martes a las 7. Ahí vemos primero un poquito de clase y luego hacemos la evaluación. Por ahí como a las 7:40 estaremos haciendo la evaluación aproximadamente. ¿Ok? Que pasen una feliz noche y que descansen. Cualquier cosa estamos en contacto. Chao. Muy bien. Chao. Chao. Chao.